Alexandros, el hijo del sueño. Novela de Valerio Massimo Manfredi. Capítulo 24. El ejército mercenario de Cares, tomado por sorpresa al amanecer, fue exterminado por las tropas de asalto de Filipo y sus supervivientes dispersados por la caballería. El rey, antes de marchar sobre Ánfisa, volvió atrás, tal como había dicho, y aisló los puertos de montaña en mano de los atenienses y tebanos, a los que no les quedó más remedio que emprender la retirada. Alejandro fue advertido 3 días después de que su padre estaba tomando posición en la llanura de Queronea, a la cabeza de 25.000 infantes y 5.000 jinetes, y debía reunirse con él lo antes posible. Dejó a los siervos la tarea de recoger el campamento y ocuparse de la impedimenta, y mandó dar la señal de partida antes del amanecer. Quería salir con la frescura y a paso de andadura para no cansar a los caballos. Pasó revista a La Punta a la luz de las antorchas, montando a Bucéfalo, y sus compañeros, que estaban al mando de cada una de las secciones, alzaron su lanza en señal de saludo. Iban armados hasta los dientes y estaban listos para partir, pero saltaba a la vista que más de uno no había conseguido dormir. Aquella era su primera jornada en el campo de batalla. «Recuerden, hombres», les arengó, «la falange es el yunque, la caballería el martillo y la punta, la cabeza del martillo». Luego empujó a Bucéfalo hacia Ptolomeo, que mandaba la primera sección de la derecha, y le anunció el santo y seña: «Phobos Kai Deimos». «Los caballos del dios de la guerra», repitió Ptolomeo. Imposible encontrar un santo y seña más apropiado. Y se lo comunicó al primer jinete de su derecha para que lo hiciese correr entre las filas. Alejandro hizo una seña a la corneta que tocó la partida y el escuadrón echó a andar. Él el primero, Hefestión detrás y luego todos los demás. La sección de Ptolomeo cerraba la retaguardia. Vadearon el Crisos antes del amanecer y al rayar el día vieron centellear en la llanura las puntas de las zarizas del ejército macedonio, como aristas en un campo de trigo. Cuando reparó en ellos, Filipo espoleó a su caballo de batalla y fue a reunirse con su hijo. «Salve, hijo mío», le dio una palmada en la espalda. «Todo marcha tal como lo había previsto, y ahí los tienes esperándonos. Coloca a tus hombres en el ala izquierda y luego ven a reunirte conmigo. Estoy poniendo a punto el plan de batalla con Parmenio y el Negro, y solo haces falta tú para completarlo. Has llegado muy oportunamente. ¿Cómo te encuentras?» «Salve, padre. Me encuentro estupendamente, y vendré dentro de un momento». Alcanzó a su escuadrón y lo hizo alinearse a la izquierda. Hefestión extendió la mano hacia la colina y exclamó: «¡Oh, por los dioses del cielo, mira! Tu padre nos hizo tomar posición contra el batallón sagrado de los tebanos. ¿Los ves? Son esos de ahí con las túnicas y los mantos de color rojo. Son duros, Alejandro. Nadie los ha derrotado jamás». «Ya los veo, Hefestión, y nosotros los venceremos. Coloca a los hombres en 3 filas, atacaremos a oleadas». «Gran Zeus», exclamó Seleuco. «¿Saben por qué lo llaman el batallón sagrado? Porque cada uno de ellos está unido a su compañero mediante un juramento, de no abandonarlo hasta la muerte si fuera preciso». «Así es», confirmó Pérdicas. «Y dicen también que son todos amantes unos de otros, de modo que están unidos también por un vínculo más fuerte». «Pero nada de eso los va a proteger de nuestros golpes», declaró Alejandro. «No te muevas de aquí hasta que yo vuelva». Espoleó al caballo para alcanzar a Filipo, Parmenio y el Negro, que se habían retirado a una modesta altura desde donde se podía tener vista general del campo de batalla. Enfrente de ellos, a la izquierda, se veía la Acrópolis de Queronea con sus templos. En el centro y a la izquierda, en una línea de colinas que dominaban la llanura, estaban alineados primero los atenienses y a continuación los tebanos. Sus escudos refulgían reflejando la luz del sol que se alzaba en el cielo primaveral recorrido por grandes nubes. En el extremo derecho se descubría la mancha bermeja del batallón sagrado de los tebanos. Filipo había dispuesto a su derecha 2 secciones de escuderos, las tropas de asalto que 3 días antes habían destruido al ejército de Cares, directamente bajo su mando.
Tomaban el nombre de sus escudos con las estrellas argeadas de cobre y plata. En el centro, al mando de Parmenio y de El Negro, los 12 batallones de la falange, alineados en 5 filas, formaban un muro de lanzas desmesuradas, una selva impenetrable de puntas cerradas escalonadas en línea oblicua. A la izquierda, todas las fuerzas de la caballería de los Etairoi que terminaba con la punta, el escuadrón de Alejandro. «Atacaré yo primero», dijo Filipo, «y obligaré a entrar en combate a los atenienses. Luego comenzaré a retroceder, y si ellos vienen detrás de mí, tú, Parmenio, trata de introducir un batallón de la falange por entre la brecha y rompe en 2 las fuerzas enemigas, para lanzar acto seguido sobre ellos a los restantes 6 batallones. El negro te seguirá con el resto del ejército. Entonces habrá llegado tu momento, Alejandro. Lanzarás la caballería sobre la diestra tebana y arrojarás la punta contra el batallón sagrado. Si consigues abrir brecha, ya sabes qué debes hacer». «Lo sé perfectamente, padre. La falange es el yunque y la caballería el martillo». Filipo le estrechó contra su pecho y por un segundo se volvió a ver de pie en la estancia de la reina, inmersa en la penumbra, mientras estrechaba contra sí a su hijo recién nacido. «Ten los ojos abiertos, hijo mío», dijo. «En la batalla los golpes llegan por donde menos lo esperas». «Los tendré, padre», repuso Alejandro. Luego saltó sobre la grupa de Bucéfalo y pasó al galope por delante de los batallones en orden de combate hasta llegar a su sección. Filipo le siguió largo rato con la mirada, y luego se volvió hacia su ayuda de campo. «¡Mi escudo!», reclamó. «Pero señor, mi escudo», repitió, en tono perentorio. El ayuda de campo le ayudó a embrazar el escudo real, el único que ostentaba la estrella argeada en oro puro. Desde lo alto de las colinas se elevó un agudo sonido de trompetas, e inmediatamente después, el viento trajo a la llanura la música incesante y coral de las flautas, siguiendo el ritmo del redoble de los tambores que acompañaban a los guerreros en su marcha. El movimiento del frente que avanzaba refractaba la luz del sol en 1000 ígneos fulgores, y el paso pesado de los infantes cubiertos de hierro producía en el valle un siniestro retumbo. En el llano, la falange estaba inmóvil y silenciosa. Los caballos en el extremo izquierdo bufaban y agitaban la cabeza, haciendo tintinear los bocados de bronce. La punta estaba ya alineada en formación de cuña, y Alejandro tomó posición como primer jinete delante de todos los demás, manteniendo los ojos fijos en el ala derecha de las tropas enemigas, el invencible batallón sagrado. Mientras Bucéfalo piafaba, resoplaba por los hollares y se golpeaba los ijares con la cola. Un jinete alcanzó a Filipo mientras éste se aprestaba a dar la señal de ataque. «¡Señor!», gritó, saltando a tierra. «Demóstenes combate en primera línea con la infantería pesada ateniense». «No quiero que sea muerto», ordenó el soberano. «Transmite la orden a los soldados». Se volvió hacia atrás para observar a sus escuderos. Vio rostros chorreantes de sudor bajo las viseras de los yelmos, ojos que miraban fijamente e inmóviles los destellos de las armas enemigas, miembros contraídos en la espasmódica espera del ataque. Era el momento en que cada uno de ellos miraba de cerca a la muerte. El momento en que el deseo de vivir era más fuerte que cualquier otra cosa. Era la hora de liberarles de la opresión de la angustia y de lanzarles al ataque. Filipo levantó la espada, lanzó el grito de guerra, y sus hombres le siguieron gritando como una horda de fieras, expulsando de su pecho todo temor, ansiosos únicamente de arrojarse a la refriega, al furor del combate, olvidados de todo, incluso de sí mismos. Avanzaban corriendo mientras los oficiales gritaban que mantuvieran el paso, que no descompusieran las filas, que llegaran compactos al choque. Faltaba ya poco y los atenienses seguían avanzando a paso de andadura, hombro con hombro, escudo con escudo, con las lanzas hacia adelante, empujados por el continuo y agudo sonido de las flautas, del redoble obsesivo de los tambores, y gritando a cada paso: ¡Alalalay! El ruido del impacto estalló como un trueno de bronce en todo el valle.
repercutió en las laderas de los montes y perforó el cielo, empujado hacia arriba por el grito de 20,000 guerreros arrollados por la furia de la refriega. Filipo, reconocible por la estrella de oro, luchaba en primera línea con un ardor que era incontenible, golpeando con la espada y el escudo, flanqueado por 2 tracios gigantescos armados con hachas de guerra, espantosos por sus hirsutos pelos rojizos, por los cuerpos velludos y por los tatuajes que cubrían sus rostros, brazos y pecho. El frente ateniense se tambaleó bajo la furia del ataque, pero un sonido agudo y penetrante, como el grito de un halcón, los empujaba adelante. Les levantaba los ánimos. Era la voz de Demóstenes que les incitaba, más alta que la música desesperada de las flautas y de los tambores, gritando: ¡Valor, atenienses! ¡A luchar, hombres! ¡Por su libertad! ¡Por sus esposas y sus hijos! ¡Echad atrás al tirano! La pelea se recrudeció y eran muchos los soldados de ambas filas que caían, pero Filipo había dado orden de que ninguno se detuviera para despojar a los cadáveres hasta que la batalla no estuviera ganada. Por ambos lados se esperaba la ocasión oportuna para traspasar y herir, para abrir huecos con el hierro entre la masa enemiga. Los escudos de los infantes en primera línea estaban ya cubiertos de sangre que chorreaba copiosa de los bordes sobre el terreno ya resbaladizo y atestado de cuerpos agonizantes. Y apenas caía uno, inmediatamente avanzaba un compañero de la segunda fila para ocupar su puesto, reanudando el enfrentamiento. De repente, a una indicación de Filipo, el corneta lanzó una señal y los 2 batallones de escuderos comenzaron a retirarse, dejando sobre el terreno a sus muertos y heridos. Cedían lentamente, presentando en todo momento los escudos, respondiendo golpe con golpe de lanza y de espada. Los atenienses, viendo que los enemigos retrocedían, aprovechando también su posición más favorable, redoblaron los esfuerzos, se incitaron unos a otros con grandes gritos, mientras los infantes de segunda y tercera fila empujaban hacia adelante a los compañeros con los escudos. Filipo, antes de atacar, había dado una orden, y cuando las filas de los escuderos, retrocediendo, estaban llegando a la altura de un promontorio rocoso que se alzaba unos 100 pasos de distancia a la izquierda, se volvieron y se dieron a la fuga. Entonces, los atenienses, presos de la furia del combate, ebrios por los gritos, la sangre y el fragor de las armas, entusiasmados por la victoria que creían tener ya en sus manos, se lanzaron a la carrera detrás de sus enemigos para aniquilarlos. Su comandante, Estratocles, más que intentar contenerlos en sus filas, gritaba a voz en cuello que persiguieran a los adversarios hasta Macedonia. Resonaron otras trompas a la izquierda, así como un enorme tambor suspendido entre 2 carros. Hizo oír su voz de trueno en la vasta llanura. Parmenio dio la señal y los 12 batallones de la falange comenzaron a avanzar todos juntos a paso acompasado, escalonados a lo largo de una línea oblicua. También los tebanos, al ver aquello, se arrojaron al ataque corriendo en filas compactas, tendiendo hacia adelante las pesadas lanzas de fresno. Pero muy pronto, el primer batallón macedonio se introdujo entre el frente ateniense, ya descompuesto en persecución de los escuderos, y el extremo del flanco izquierdo de la formación tebana. Filipo entregó su escudo, mellado y sucio de sangre, a su ayudante. Saltó a caballo y alcanzó a Parmenio. El general mantenía fija la mirada, con ansiedad, sobre el batallón sagrado que avanzaba al paso, aparentemente indiferente a cuanto sucedía, erizado de puntas de hierro, inexorable. En el centro, el primer batallón macedonio que avanzaba en pendiente estaba ya atacando el primer desnivel, y cuando una sección de infantería tebana se precipitó para cerrar la brecha, los pesetairoi bajaron sus picas y les arrollaron en el choque frontal, sin necesidad siquiera de entrar en contacto con ellos. Y a continuación avanzaron más allá, siguiendo con el paso el tonante estruendo del inmenso tambor que les guiaba por la llanura. Y detrás venían los demás, en línea oblicua, bajando las arisas hasta la tercera fila, mientras que los infantes de retaguardia mantenían alzadas las suyas, haciéndolas oscilar cual espigas al viento. El tintineo amenazante de las armas que entrechocaban en la pesada marcha de los guerreros llegaba a los oídos del enemigo, que descendía por el otro lado como un angustioso presagio, como un sonido de muerte. «¡Ahora!», ordenó el rey a su general.
Parmenio hizo una señal a Alejandro con un escudo bruñido, 3 destellos, para lanzar la carga de la caballería y el ímpetu de la punta. El príncipe empuñó la lanza y gritó: ¡3 oleadas, hombres! Y luego más fuerte: ¡Phobos kai deimos! Y con los talones golpeó los ijares de Bucéfalo. El semental se lanzó al galope, recorriendo el campo lleno de gritos y de muertos. Negro como una furia infernal, llevó a su jinete embutido en armadura segadora, con la alta cimera agitada por el viento. La punta se mantuvo detrás, compacta, y los caballos encendidos por el relincho y los bufidos de Bucéfalo corrían incitados por los guerreros y por el sonido desgarrador de las trompas. El batallón sagrado estrechó filas y sus hombres clavaron las astas de las lanzas en el suelo, presentando las puntas contra la carga furiosa. Pero el escuadrón de Alejandro, cuando llegó a su alcance, descargó una lluvia de jabalinas y realizó una conversión, e inmediatamente siguió la segunda oleada y a continuación la tercera y de nuevo la primera. Muchos de los soldados tebanos se vieron obligados a abandonar sus escudos repletos de jabalinas enemigas y a combatir sin ninguna protección. Alejandro entonces hizo adoptar a la punta una formación en cuña. Se puso a la cabeza, la mandó directamente contra las filas enemigas, espoleó a Bucéfalo en medio del batallón sagrado, golpeando con la lanza a diestro y siniestro y luego, arrojando el escudo, también con la espada. Hefestión se detuvo a su lado, levantando su escudo para protegerlo, arrastrando tras él a sus hombres. Los guerreros del batallón sagrado, a cada soldado que dejaban sobre el campo de batalla, volvían a estrechar filas como un cuerpo que de golpe cicatriza una herida. Cerraban la muralla de escudos y respondían, golpe tras golpe, con inagotable energía, con un inmenso y empecinado valor. Alejandro se detuvo y llamó a Hefestión. «Manda a los tuyos a aquella parte, abre una brecha y luego ataca por detrás el centro tebano. Déjame a mí el batallón sagrado». Hefestión obedeció y avanzó con Pérdicas, Seleuco, Filotas, Lisímaco, Crátero y Leonato, introduciendo a los jinetes entre el batallón sagrado y el resto de las tropas tebanas. Luego realizaron una amplia conversión como el día de la parada militar delante de Alejandro y sorprendieron por la espalda a los enemigos, empujándolos contra la selva de puntas de la falange que avanzaba, inexorable. Los guerreros del batallón sagrado, empujados por las continuas cargas de la punta, se batieron con desesperado valor, pero cayeron uno tras otro hasta el último hombre, manteniéndose fieles al juramento que les unía: no retroceder jamás, no volver la espalda, por ninguna razón. Antes de que el sol alcanzara la mitad del cielo, la batalla estaba ganada. Alejandro se presentó ante Parmenio con la espada empuñada y la armadura cubierta aún de sangre. También el pecho y los ijares de Bucéfalo estaban enrojecidos. «El batallón sagrado no existe ya». «Una victoria en toda regla», exclamó Parmenio. «¿Dónde está el rey? ¿Dónde está mi padre?», preguntó Alejandro. Parmenio se volvió hacia la llanura, velada aún por la densa polvareda del choque, y señaló a un hombre solo que, renqueando, bailaba como fuera de sí en medio de una multitud de cadáveres. «Ahí lo tienes», respondió. Capítulo 25. 2000 atenienses cayeron en combate, y otros muchos fueron hechos prisioneros, entre ellos el orador Demades, que se presentó ante el rey llevando aún la armadura y perdiendo sangre por una herida en el brazo. Demóstenes se había salvado escapando a través de los puertos que conducían al sur en dirección a Levadia y a Platea. Pero las bajas más cuantiosas las habían sufrido los tebanos y sus aliados aqueos alineados en el centro. La caballería de Alejandro, tras haber eliminado al batallón sagrado, les había sorprendido por la espalda y empujado contra la barrera de puntas de hierro a la falange, provocando una matanza. La ira de Filipo estalló sobre todo contra los tebanos, por quienes se sentía traicionado. Vendió como esclavos a los prisioneros y se negó a dar sepultura a sus cadáveres. Fue Alejandro quien trató de disuadirle de actuar así. «Padre, tú mismo me dijiste que hay que ser clemente cada vez que sea posible».
Le hizo observar una vez que se le hubo pasado el furor de la victoria. También Aquiles devolvió el cadáver de Héctor al viejo rey Príamo, que le imploraba entre lágrimas. Estos hombres se han batido como leones y han dado la vida por su ciudad, merecen respeto. Y además, ¿qué vas a sacar mostrándote cruel con los muertos? Filipo no respondió, pero se veía que las palabras de su hijo habían hecho mella en él. Ahí fuera un oficial ateniense prisionero que solicita hablar contigo. Ahora no, rugió Filipo. Dice que si no lo recibe se dejará morir desangrado. Pues muy bien, uno menos. Como quieras. Entonces me ocuparé yo de él. Salió y llamó a dos escuderos. Acompañen este hombre a mi tienda y haga venir a un cirujano. Los soldados cumplieron la orden y el ateniense fue acomodado sobre un catre de campaña, desnudo y lavado. Poco después volvió uno de los escuderos. Alejandro, los cirujanos están todos ocupados con nuestros soldados y tratando de salvar a quienes tienen las heridas más graves. Pero si lo mandas, uno vendrá igualmente. No importa, replicó el príncipe. Ya me ocuparé yo de él. Tráiganme los instrumentos, aguja e hilo, pongan agua a hervir y consíganme unas vendas limpias. Los hombres se le quedaron mirando, estupefactos, y el paciente más aún. Tienes que resignarte, le dijo Alejandro. No puedo dejar morir a un soldado macedonio por salvar a un enemigo. Entró en aquel momento Calístenes y lo vio mientras se ataba un mandil y se lavaba las manos. ¿Pero qué? Que quede también esto entre nosotros, pero puedes echarme una mano. También tú seguiste las lecciones de anatomía de Aristóteles. Lava la herida con vino y vinagre y luego enhébrame la aguja. Yo tengo los ojos sudorosos. Calístenes se puso manos a la obra con una cierta pericia, y el príncipe comenzó a examinar la herida. Pásame las tijeras. Está totalmente abierta. Aquí tienes. ¿Cómo te llamas? Preguntó Alejandro el prisionero. Demades. Calístenes puso unos ojos como platos. Pero si es el famoso orador, susurró al oído de su amigo, que no pareció impresionado por la revelación. Demades hizo una mueca de dolor cuando su improvisado cirujano le sajó la carne viva. Luego Alejandro pidió aguja e hilo. Pasó la aguja por la llama de un velón y se puso a coser, mientras Calístenes mantenía juntos los labios de la herida con los dedos. Háblame de Demóstenes, pidió el príncipe mientras tanto. Es... Ah, es un patriota, repuso Demades entre dientes. Pero tenemos ideas distintas. ¿En qué sentido? Pon un dedo aquí, añadió, vuelto hacia su ayudante. Calístenes apoyó el dedo para aguantar el hilo que había de anudar. En... en el sentido... explicó el herido, conteniendo el aliento. En el sentido de que yo era contrario a llegar a la guerra al lado de los tebanos. Y lo dije públicamente. Dejó escapar un profundo suspiro tan pronto como Alejandro hubo estrechado el nudo. Es cierto, susurró Calístenes. Tengo copia de algunos de sus viejos discursos. He terminado, dijo el príncipe. Podemos vendar. Luego, vuelto hacia Calístenes, añadió, haz que lo vea un médico mañana. Si se hincha y supura, habrá que drenar, y es mejor que eso lo haga un verdadero cirujano. ¿Cómo puedo expresarte mi agradecimiento? Preguntó Demades, incorporándose para sentarse en el catre. Agradéceselo a mi maestro, Aristóteles. Fue él quien me enseñó. Pero me parece que ustedes los atenienses no han hecho gran cosa por retenerlo. Ha sido un problema interno de la academia. La ciudad no tiene nada que ver. Escúchame. ¿Puede la asamblea del ejército deliberar en este mismo lugar y conferirte una misión política? En teoría, sí. Probablemente hay en estos momentos más ciudadanos en condiciones de votar que en Atenas. Entonces ve a hablar con ellos, y haz que te confieran la misión de negociar con el rey las condiciones de paz. ¿Habla en serio? Preguntó Demades, estupefacto, mientras se volvía a vestir.
Tomó unas vestiduras limpias de mi arcón. Por lo demás, ya hablaré yo con mi padre. Calístenes te encontrará un lugar donde alojar. Gra- Gracias, yo... Fue capaz solo de balbucear. Alejandro ya había salido. Entró en la tienda de campaña de su padre mientras Filipo, sentado con Parmenio, el negro y algunos comandantes de batallón, acababa de cenar. ¿Tomarás un bocado con nosotros? Le preguntó el soberano. Tenemos perdiz. Las hay a millares, explicó Parmenio. Se levantan por la mañana del lago Copais y vienen en busca de alimento a lo largo del río durante el día. Alejandro tomó un escabel y se sentó. El rey se había calmado y parecía de buen humor. Entonces, Parmenio, ¿qué te parece, mi muchacho? Dijo, dando mientras tanto una palmada en la espalda a su hijo. Magnífico, Filipo. Un veterano de los Etairoi no habría mandado la carga mejor. También tu hijo, Filotas, se ha batido con gran arrojo, general, observó Alejandro. ¿Qué hiciste con ese prisionero ateniense? Preguntó el soberano. ¿Sabes quién es? Demades. Filipo se puso en pie como movido por un resorte. ¿Estás seguro? Pregúntaselo si no a Calístenes. Por los dioses. Manda inmediatamente a un cirujano para que cuide de él. Es un hombre que siempre ha hablado en favor de nuestra política. Ya lo he cosido yo mismo. De lo contrario, a estas horas estaría desangrándose. Le he dado cierta libertad de movimiento por el campamento. Creo que mañana te traeré una propuesta para un tratado de paz. Si no he entendido mal, tú no quieres la guerra con Atenas. No, no. Además, para ganar una ciudad de mar es preciso ser dueños y señores del mar. Y nosotros no lo somos. Lo experimenté a mi costa en Perinto y en Bizancio. Sí, tiene propuestas que hacer. Las escucharé y le comunicaré las mías. Cómete esa carne que se enfría. En Atenas, los supervivientes de Queronea trajeron en primer lugar la desesperación. Cuando contaron la derrota y refirieron el número de caídos y prisioneros, la ciudad hizo oír sus lamentos, y muchos se sintieron dominados por la angustia, no sabiendo si sus seres queridos estaban vivos o muertos. A continuación cundió el terror por lo que podría suceder si persistía la situación. Fueron llamados a las armas hasta los sexagenarios, y se prometió libertad a los esclavos si luchaban en el ejército. Demóstenes, exhausto aún y herido, exhortó a resistir hasta el último aliento y propuso dejar entrar a intramuros a la población rural del Ática. Pero todo se reveló superfluo. Llegó un correo con escolta pocos días después, de parte de Filipo, y solicitó exponer ante la asamblea reunida en sesión plenaria una propuesta para un tratado de paz. Los representantes del pueblo se quedaron estupefactos al ver que la propuesta contaba ya con una primera ratificación de los ciudadanos en armas, caídos prisioneros en Queronea, y llevaba la firma de Demades. El correo entró en el gran hemiciclo donde los atenienses estaban sentados al aire libre bajo el sol primaveral, y una vez obtenido permiso para hablar, dijo: Su conciudadano, Demades, que es huésped aún del rey Filipo, ha discutido por ustedes las cláusulas de un tratado y ha obtenido unas condiciones que, creo, encontrarán ventajosas. El rey no es enemigo suyo. Es más, admira su ciudad y sus maravillas. De mala gana ha tenido que entrar en guerra obedeciendo una petición del dios de Delfos. La asamblea no reaccionó como el orador hubiera podido esperar. Permaneció en silencio porque todos estaban ansiosos de escuchar las verdaderas condiciones. El mensajero continuó. Ahora Filipo renuncia a cualquier revancha. Les reconoce la posesión de todas sus islas en el mar Egeo y les restituye Oropos, Tespias y Platea, que sus jefes habían cedido a los tebanos, traicionando una secular amistad. Demóstenes, sentado en las primeras filas cerca de los representantes del gobierno, susurró al oído de quien tenía más cerca. Pero,
¿Es que no comprenden que así se queda con todas nuestras ciudades de los estrechos? Esas ni las ha mencionado. Habría podido ser mucho peor, fue la respuesta. Deja que escuchemos qué más tiene que decir. El rey no les pide daños y perjuicios, prosiguió el enviado. Les restituye los prisioneros, así como los restos mortales de los caídos, para que puedan darles digna sepultura. Su hijo en persona, Alejandro, se encargará de esta piadosa misión. La reacción emocionada de la gente ante esta noticia convenció a Demóstenes de que tenía perdida la partida. Filipo les había tocado la fibra sensible y mandaba al mismo príncipe para llevar a cabo aquel acto de religiosa clemencia. Nada resultaba más desgarrador para una familia que saber que el cuerpo de su propio hijo caído en combate yacía insepulto, presa de los buitres y los perros, privado de las honras fúnebres. Ahora oigamos qué es lo que quiere a cambio de tanta generosidad, cuchicheó Demóstenes. Lo único que Filipo pide a cambio es que los atenienses pasen a ser sus amigos y aliados. Verá a todos los representantes de los griegos en Corinto en otoño, para poner fin a toda enemistad, para establecer una paz duradera y para anunciar una empresa grandiosa y nunca antes intentada, en la que deberán tomar parte todos. Esto significa que Atenas deberá disolver su propia liga marítima y entrar en la gran liga panhelénica, la única posible que Filipo está construyendo ahora. Pondrá fin a los seculares conflictos intestinos en la península y liberará a las ciudades griegas de Asia del yugo persa. Ahora decidan con cordura, atenienses, y luego denme una respuesta a fin de que pueda referirla a quien me ha mandado. La propuesta fue aprobada por mayoría absoluta, a pesar del encendido discurso de Demóstenes, que pidió la palabra para llamar a la ciudad a una resistencia a ultranza. De todos modos, la asamblea quiso ratificarle su estima, confiándole la tarea de pronunciar la oración fúnebre por los caídos en combate. El documento, que llevaba ya la firma de Demades, fue refrendado por todos los representantes del gobierno y remitido a Filipo. Apenas el rey tuvo conocimiento de la noticia, mandó de inmediato a Alejandro con los carros de las cenizas y los huesos de los caídos, ya quemados en el campo de batalla. Los prisioneros habían efectuado el reconocimiento de buena parte de ellos, y a partir de aquella información, Eumenes había hecho escribir en cada una de las urnas de madera el nombre del difunto y el de su familia. Los soldados desconocidos estaban reagrupados en los carros de cola, pero los médicos habían anotado las características de los cadáveres, las señales, si las tenían, el color del pelo y de los ojos. En prueba de buena voluntad, Filipo había añadido también partes de las armas para facilitar la identificación de aquellos guerreros aún sin nombre. Te envidio, hijo mío, le confió a Alejandro, que se disponía a partir. Estás a punto de ver la ciudad más bella del mundo. Los compañeros vinieron a despedirse. Te confío a Bucéfalo, dijo el príncipe Hefestión. No quiero cansarlo y poner en peligro su vida en un largo viaje. Lo trataré como si fuera una hermosa mujer, repuso el amigo. Puedes partir tranquilo. Solo siento que... ¿Qué cosa? Que no me hayas confiado custodiar también a Campaspe. Déjate de cuentos, majadero, rió Alejandro. Luego montó sobre un robusto caballo negro que un palafrenero le traía en aquel momento y dio la señal de partida. El largo convoy partió con gran chirriar de ruedas y detrás caminaron los prisioneros atenienses, llevando cada uno un hatillo con los pocos efectos personales y con los alimentos que habían conseguido adquirir. Además, desde fue dado un caballo en consideración al papel que había desempeñado al favorecer la firma del Tratado de Paz. Entretanto, los caídos tebanos yacían insepultos aún y eran desgarrados de día por los cuervos y buitres y de noche por los perros vagabundos y por otras aves rapaces, ante los ojos de las mismas madres que habían llegado de la ciudad y se habían concentrado en las márgenes del campo,
elevando desgarradores lamentos. Otras, dentro de los muros de Queronea, realizaban oscuros ritos de maldición para implorar que la muerte más atroz cayera sobre Filipo. Pero de nada habían servido hasta aquel momento las invocaciones y maldiciones. El rey había negado tercamente a los enemigos derrotados la posibilidad de volver a ver a los muertos y de darles sepultura, porque los consideraba unos traidores. Por último, doblegado por las insistencias de sus propios amigos que temían las consecuencias de un comportamiento semejante, el soberano cedió. Los tebanos salieron de la ciudad vestidos de luto, precedidos por los lamentos de las plañideras, y excavaron una gran fosa en la que depositaron los míseros restos de sus jóvenes caídos. Levantaron sobre la tumba un túmulo, a cuyo lado erigieron la estatua gigantesca de un león de piedra para simbolizar el valor de aquellos guerreros. También con ellos fue, finalmente, firmada la paz, pero tuvieron que aceptar una guarnición de soldados macedonios en la Acrópolis y disolver la Liga Beocia, entrando a formar parte de la alianza panhelénica de Filipo. Alejandro fue recibido en Atenas como un huésped merecedor de gran respeto y tratado con todos los honores. En señal de gratitud por la piadosa misión que había llevado a cabo y por cómo había tratado a los prisioneros, el consejo de la ciudad decretó la erección de una estatua suya en el ágora, y el príncipe hubo de posar para el gran escultor ateniense Protógenes, por más que hubiese dicho en cierta ocasión que sólo Lísipo podía reproducirle. Demóstenes, muy querido aún por sus conciudadanos a pesar de la derrota, había sido mandado a Calauria, una islita frente a la ciudad de Trecena, al objeto de evitar encuentros que habrían sido embarazosos para ambas partes. Alejandro comprendió y evitó prudentemente pedir noticias de él. Tan pronto como hubieran terminado sus compromisos oficiales, quiso visitar la Acrópolis, de la que Aristóteles le había contado maravillas y le había mostrado dibujos de sus monumentos. Subió a ella una mañana tras un temporal nocturno y se quedó deslumbrado por el esplendor de los colores y la increíble belleza de las estatuas y de las pinturas. En medio de la vasta explanada destacaba el Partenón, coronado por el inmenso tímpano con el grupo escultórico de Fidias que representaba el nacimiento de Atenea de la frente de Zeus. Las estatuas eran gigantescas y su ademán seguía el sentido de las vertientes del tejado. Las que estaban en el centro, en pie, eran los personajes principales. Luego, a medida que uno se alejaba hacia el exterior, las estatuas parecían, en cambio, arrodilladas o tendidas. Todas estaban pintadas de vivos colores y decoradas con partes metálicas en bronce y oro. Al lado del santuario, a la izquierda de la escalinata de entrada, se alzaba un bronce de Fidias que representaba a la diosa armada con una lanza de punta de oro en la mano, lo primero que los marineros atenienses veían resplandecer cuando regresaban a puerto. Pero la mayor promesa era la gigantesca estatua de culto del interior del templo, creada también por el genio Fidias. Alejandro entró con paso ligero, respetuoso hacia aquel lugar sagrado, habitáculo de la divinidad, y se encontró frente al coloso de oro y marfil del que había oído contar maravillas desde que era niño. La atmósfera, en el interior de la cella, estaba saturada de perfumes que los sacerdotes quemaban de forma continua en honor de la diosa, y el ambiente estaba sumido en la penumbra, de manera que el oro y el marfil del que estaba hecha la estatua resaltaban más aún, de mágicos reflejos en el fondo de la doble fila de columnas que sostenían el techo. Las armas y el peplo, que le llegaba hasta los pies, así como el yelmo, la lanza y el escudo de la diosa, eran de oro puro, mientras que el rostro, los brazos y los pies eran de marfil, a semejanza del color de la piel. Los ojos eran de madreperla y turquesa, para reproducir la mirada glauca de la divinidad. El yelmo tenía 3 cimeras de crines de caballo teñidas de rojo, sujeta con una esfinge central, con 2 pegasos las laterales. En la mano derecha la diosa sostenía una imagen de la Victoria alada. Grande, le dijeron, como una persona,
por lo que la estatua de Atenea debía de alcanzar en total por lo menos los 35 pies de altura. Alejandro contempló arrobado todo aquel esplendor y pensó en la gloria y en el poderío de la ciudad que lo había creado. Pensó en la grandeza de aquellos hombres que habían construido teatros y santuarios, fundido bronces y esculpido mármoles, pintado frescos de maravillosa belleza. Pensó en la audacia de los marineros que habían tenido durante muchos años el dominio indiscutido del mar, en los filósofos que habían predicado su verdad en aquellos pórticos resplandecientes, en los poetas que habían representado sus tragedias delante de miles de personas emocionadas. Se sintió lleno de admiración y emoción, y se ruborizó de vergüenza al pensar en la figura cojitranca de Filipo bailando torpemente sobre los muertos de Queronea.